Buenos días, bienvenidos a otra edición de Lunes de Liderazgo y esto es unos temas de liderazgo del corazón, de nuestro corazón. Estamos hablando en esta serie reciente, estamos hablando de una cosmovisión bíblica. Y yo sé que esa palabra suena técnica, pero la palabra está bien importante para los líderes a enseñar a su gente cómo pensar bíblicamente. No solamente que tú conoces la Biblia o no solamente que sabes lo que está dentro de la Biblia, pero cómo pensar por medio de la Biblia. En otras palabras, ¿cómo podemos aplicar la Biblia al asunto del aborto o el transgénero o el comunismo? La Biblia habla del comunismo. Hay cosas en el comunismo que está contra la Biblia. Una cosmovisión es un conjunto de ideas que nos ayuda a hacer todas nuestras decisiones. Y el concepto de cosmovisión como perspectiva de la vida y del mundo fue introducido por el filósofo Immanuel Kant. Él fue un escéptico y no era un cristiano, pero en su obra Crítica del Juicio, él publicó en el año 1790 un término que viene del alemán Weltanschauung y que viene de dos palabras, la palabra mundo y palabra perspectiva o percepción. Poco a poco esta idea comenzó a permear el pensamiento y el término ya estaba bien arraigado en el mundo académico alemán para medios del siglo XIX. Esa es una pregunta. Si la idea de una cosmovisión fue presentada por Immanuel Kant, un filósofo escéptico, podríamos preguntar por qué los cristianos usamos ese término. La pregunta es interesante, al igual que la respuesta. En mi experiencia personal, siempre he tenido la pregunta, es cómo es que nuestros jóvenes pueden asistir a la iglesia por toda su vida y después de salir de la iglesia puede ir a la universidad por 1 año o 2 años y perder su fe. Tal vez ellos no pierden su fe completamente, pero ellos paran de asistir a la iglesia, ellos paran de participar en la misión de la iglesia, y la razón es porque los científicos y los filósofos están presentando ideas y la mayoría de los cristianos no saben cómo pensar bíblicamente para defender sus ideas. Una cosmovisión ayuda a alguien a saber cómo aplicar la Biblia a las situaciones actuales. Esa noción de la cosmovisión surge en el medio cristiano, en el mundo cristiano, como respuesta, escuche esto, como una respuesta a las corrientes de pensamiento opuestas a la fe que tomaron fuerza en el siglo XVIII y XIX. Y entre los proponentes más influyentes de ese término, el concepto, encontramos James Orr y Abraham Kuyper. James Orr habló sobre los cristianos que debían usar la fe cristiana para responder al darwinismo y al modernismo. En otras palabras, él dice que el cristiano debe saber cómo responder a la evolución bíblicamente y el modernismo y la idea que la ciencia tiene todas las respuestas. Hoy en día tenemos la cosmovisión naturalista y ellos piensan que todo lo que tenemos es naturaleza y la respuesta de todos nuestros problemas viene de la naturaleza en vez de venir de Dios. No vean Dios como un Dios trascendente que creó el universo y participen en el universo, pero ellos creen que vivimos en un cuadro, por decir, y todas las respuestas que necesitamos tiene la ciencia. ¿Recuerdas cuando tuvimos la pandemia? Siempre estaba diciendo,
seguimos la ciencia, pero lo que encontramos es que la ciencia muchas veces estaba equivocada. Y la manera de pensar, tenemos que aprender cómo evaluar los argumentos de los científicos y filósofos. Now, ¿por qué esto está importante? Well, la Biblia dice en Colosenses 2:8 que debemos tomar en cautivo todos los pensamientos del mundo y las filosofías de los corrientes del mundo. Es obvio que hay un mundo y los cristianos. Y si no tenemos cuidado, vamos a adoptar las corrientes de pensamiento del mundo en vez de las corrientes del mundo bíblico o una cosmovisión cristiana. Él dice que la fe cristiana es un sistema de creencias, valores, conceptos cristocéntrico y de verdad bíblica, caracterizado por una integridad interna racional, coherente, empírica y con poder existencial. En otras palabras, mucha gente dice que los cristianos vivimos solo por fe. Y es justo que la Biblia dice que los justos vivirán por fe. Pero la Biblia nos ofrece las pruebas, nos ofrece la evidencia que necesitamos para hacer una decisión de fe basada en la realidad, basada en la verdad. En otras palabras, la verdad bíblica tiene a Cristo como centro. Se autentifica o válida a sí misma por su coherencia interna que tiene la capacidad de brindar respuestas a las interrogantes que el ser humano se plantea sobre su existencia. Todo ser humano y toda cosmovisión tiene que tener respuestas de dónde vengo, de por qué estoy aquí, qué es el problema con el mundo, qué pasará. Y podemos seguir hablando de esas preguntas, pero una cosmovisión intenta de dar las respuestas a las preguntas más básicas a la vida y más común de la vida. Todos quieren tener propósito de su vida, y si creemos que venimos de monos, es difícil a tener un propósito en esta vida. Y la Biblia nos presenta que fuéramos creados en la imagen de Dios y tenemos valor no por el color de nuestra piel, no por nuestra educación, pero porque somos creados en la imagen de Dios. Esto es parte de la cosmovisión bíblica. Or nos enseña que nuestra fe es sobrenatural, pero no es irracional. Es coherente porque responde a la sabiduría de un Dios sabio y soberano. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos llama a ser transformado por medio de la renovación de nuestra mente. Nuestra fe debería explicar de manera lógica, coherente y racional la realidad que nos rodea. Recuerdes, estoy leyendo y enseñando de un libro por Miguel Núñez que se llama Renueva tu mente. Está disponible en Kindle y en otros lugares, pero vale la pena de comprarlo y leerlo porque habla acerca de la importancia de nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo. Kuyper, por el otro lado, fue un teólogo, periodista, educador y político que llegó a ser el primer ministro de Holanda a inicios del siglo XX. Él entendía que el cristianismo debía impactar por completo todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, la política, la familia, la iglesia, el negocio, todas partes de la vida deben ser impactadas por una cosmovisión bíblica. No hay cosa en la Biblia que dice que en los domingos tenemos la religión, en el resto de la semana tenemos el mundo. No, para el cristiano somos cristianos lunes al domingo y tenemos que aprender cómo aplicar nuestra fe
a las circunstancias de nuestra vida. Él dice, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame mío. En otras palabras, Cristo creó el mundo, todo el mundo es de Él, y debemos tener una influencia para Cristo en todas las partes de la vida, sea la política, sea el negocio, sea la familia, sea cualquier parte, deportes y la escuela, las universidades. Debemos tener científicos con una cosmovisión bíblica, debemos tener filósofos con una cosmovisión bíblica que explica la vida por medio de lo que enseña la palabra de Dios, en vez de enseñar lo que otros han enseñado por medio de la ciencia. Solo hay dos opciones. Tenemos la cosmovisión del mundo, sea materialismo, hinduismo, budismo, naturalismo, sea otro cosmovisión como comunismo, o tenemos la cosmovisión bíblica, y a veces mezclamos los dos sin saberlo. Y so vamos a seguir estudiando cómo distinguir la cosmovisión bíblica para defender contra el mundo las corrientes que están opuestas a nuestra fe. Hermanos, Dios le bendiga.